A ver, aquí queda. Muy buenas tardes con todos. Le damos la bienvenida a esta segunda ponencia del curso taller de redacción científica. Llegó el momento de publicar un curso avalado por CPPC SOCIMED. El día de hoy le damos la bienvenida a esta segunda sesión titulada Formato IMRID, Introducción, Materiales y Métodos. Este, Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta ponencia que se encontrará a cargo del doctor Alonso Ricardo Soto Tarazona, quien está en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional Hipólito Unanue, es un doctor de Medicina de la UPCH, magíster de Medicina de la UPCH, médico internista de la UPCH, investigador distinguido RENACID, miembro de la Academia Nacional de Medicina, cuenta con 80 publicaciones en revistas indexadas en Scopus, que tiene el Premio Nacional a la Investigación en Epidemiología Clínica, desarrollo de un score clínico simple para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, Frotis negativo febrero de 2005, Premio Nacional Hipólito Unanue al trabajo de investigación, evaluación de dos medios de cultivo líquidos para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar en un hospital nacional, noviembre del 2005, primer puesto en un concurso de presentación de trabajos científicos en el Congreso Bienal Academia Nacional de Medicina, Lima, 31 de agosto del 2023, y premio al mejor trabajo de investigación clínica del Congreso de Peruvian American Medical Associates de septiembre de 2023. Para lo cual le agradecemos el tiempo que nos brinda y su participación. De igual manera, a todos los presentes en esta charla mediante la plataforma de Zoom. De igual forma, se les indica que llenen su pase de lista inicial. Y pues le damos el pase al doctor Alonso. Bienvenido, doctor, para que pueda iniciar con la ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias y bueno, siempre es un honor que a uno lo inviten para tratar de compartir un poco la experiencia o lo que uno ha ido caminando en este trayecto de la investigación clínica, ¿no? Es un trayecto fascinante, particularmente cuando, digamos, para una persona que hace clínica como yo. Es un complemento importante de nuestra actividad, tanto de asistencial como de docencia, ¿no? Eh, es muy importante eh, mantener, y así uno no haga investigación, tiene que tener los elementos básicos de investigación como parte de la profesión, ¿no? Así que bueno, los felicito ante todo por también tener el interés en investigar desde temprano. Es algo que a veces nos coge el internado y están atropelladamente haciendo investigación y no logran disfrutar del proceso, que es algo que es muy importante, ¿no? O sea, la investigación es un proceso muy gratificante, pero tiene que tener una preparación y yo los felicito por tomar la iniciativa de hacer esto. Les voy a pedir más bien que me den por favor la posibilidad de compartir pantalla.
porque me han muteado. Listo, ya está habilitado, doctor. Listo, muy bien. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a compartir eh, la elaboración, un poco algunos aspectos sobre la elaboración de las secciones de introducción y material y métodos en nuestros estudios, ¿no? Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, ya se logra visualizar. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a empezar diciendo que en este contexto de la redacción científica, es muy importante que nuestra redacción, nuestro reporte de la investigación, vaya de acuerdo a diferentes estándares, de acuerdo al tipo de investigación que estamos haciendo. Y para eso yo les sugiero fuertemente que vayan a esta página, que es una página excelente para lo que es recursos para prepararnos para publicar, que es la página de Equator. Y esta página de Equator tiene, digamos, todo lo que son los consensos internacionales sobre buenas prácticas para reporte. Y vean ustedes que no hay un estándar general, sino para cada tipo de estudio, ustedes van a tener, digamos, ciertas guías para hacer su reporte. Y en cada una de esas guías ustedes van a ver qué cosa deben puntualizar en la sección introducción, material y métodos, resultados, discusión. De modo tal que, por ejemplo, ustedes pueden, ¿no? Por ejemplo, lo clásico, ¿no? Que es ensayos clínicos randomizados, tenemos la guía Consort que nos permite, bueno, punto por punto, cuáles son las buenas prácticas de reporte para nuestros resultados. Estudios observacionales, tenemos el STROB, entiendo que van a tener también algunas sesiones en particular para específicamente ver STROB, ¿no? Para revisiones sistemáticas el Prisma. Vean que hoy en día también incluso nosotros hacemos la publicación de los protocolos del estudio. Entonces, para publicar el protocolo de estudio tenemos el SPIRIT. Para lo que es estudios diagnósticos o pronósticos está el START. Y también tenemos al TRIPOD. El START es básicamente cuando nosotros reportamos test diagnóstico. Y el TRIPOD digamos, su utilidad es para lo que son, digamos, el desarrollo y validación de reglas de predicción clínica, ¿no? Esto está tal vez un poco por fuera, pero también es interesante que parte de nuestro proceso de formarnos en publicación es hacer reportes de caso, ¿no? Eso es una buena práctica porque nos prepara después para lo que son estudios, digamos, de otra índole, ¿no? E incluso ahí tenemos para estudios cualitativos o para evaluaciones económicas, entre otros. Entonces, una consideración importante es que de acuerdo al tipo de estudio que nosotros vamos a hacer, tenemos que tener cuáles son nuestros estándares de calidad de reporte. Lógicamente, en un primer momento, nuestros estudios esencialmente van a ser estudios observacionales o eventualmente de evaluación de test diagnósticos, ¿no? Es decir, evaluación de test diagnóstico me refiero a, vamos a suponer que nos interesa validar los criterios de Alvarado para apendicitis, o sea, qué tan útiles son, o qué tan útil es la proteína C reactiva para detectar mortalidad. Estos son estudios de validación o de estudios diagnósticos, ¿no? Entonces, esencialmente nuestros primeros estudios seguramente serán estudios observacionales y estudios de validación de test diagnósticos. Y es en ese sentido que vamos un poco a orientar la conversación del día de hoy. Muy bien, entonces empezaremos con lo que es la introducción, ¿no? La introducción es una sección laboriosa y muchas veces yo quisiera de repente incidir en que muchas veces nosotros tenemos un protocolo de investigación a partir del cual hemos hecho nuestra investigación y el protocolo es un documento extenso, muy, muy detallado, ¿no? O incluso nuestra propia tesis, ¿no?
para los que lleven después su tesis, ¿no? Y que quieran transformar su tesis en un artículo científico. Y entonces, cuando ustedes han elaborado su protocolo de investigación, han tenido que hacer una introducción, una justificación, un marco teórico, hipótesis y objetivos. Esto puede habitualmente tomarles, pues, 3.000 palabras, ¿no? 8 o 10 páginas. Y entonces ustedes tienen que hacer el esfuerzo de condensar eso en 3 o 4 párrafos muy sucintos, ¿no? Entonces ustedes van a ver que en la mayoría de revistas, y esto también depende, ese es otro aspecto importante, ¿no? No solamente nos interesa saber, o sea, nosotros no solamente tenemos que saber, digamos, en función del tipo de estudio. Vamos a suponer un estudio observacional, tenemos que utilizar el STROP. Pero también recuerden que las revistas tienen diferentes criterios. Entonces, hay revistas que nos piden una extensión que, digamos, más o menos liberal, pero hay otras revistas que nos dicen, mira, ¿sabes qué? Tu artículo tiene que entrar en 2.000 palabras, en 2.500 palabras, en 3.000 palabras. Entonces, tenemos que siempre hacer un esfuerzo de síntesis, ¿no? La introducción habitualmente, y aun cuando la revista, digamos, tenga una, no tenga una extensión determinada, o sea, no tenga un límite de extensión. De hecho, la mayoría de revistas electrónicas no les dicen cuántas palabras. Las revistas impresas solían tener un límite porque tenían que imprimir una cantidad de papel, pero las revistas electrónicas habitualmente no. Sin embargo, cuando estos artículos son pasados por pares, y por ejemplo, cuando a mí me mandan a revisar algo, yo veo un artículo con una introducción de 2.000 palabras, lo más probable es que ese artículo sea rechazado, porque no ha sabido sintetizar, digamos, la problemática frente a la cual quiere introducirnos a su investigación en algo sucinto, ¿no? Entonces, en general, la recomendación de la introducción es que no sean más allá de 3 o 4 párrafos. Alrededor de 500 palabras puede ser, digamos, algo que nos oriente al tamaño de las letras, ¿no? Al tamaño, perdón, a la extensión de nuestra introducción. Y esencialmente la introducción, digamos, primero, va de lo general a lo específico. O sea, primero nos muestra un panorama general para aterrizar en un problema concreto, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sabemos del problema? O sea, ¿qué cosa del tópico que estamos hablando? Decir al lector, bueno, este es el tópico del que estoy hablando. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre tiempo de espera en pie diabético, entonces yo voy a hablar sobre los tiempos de espera en pie diabético y cuál es el estándar internacional, y luego de eso voy a ir aterrizando sobre mi realidad particular. Entonces yo primero hago una descripción genérica de lo que hay, luego tengo que identificar el vacío del conocimiento y por qué es importante investigar en ese vacío del conocimiento. O sea, no solamente decir, bueno, no se sabe esto, o hay un vacío del conocimiento de eso, sino por qué es importante llenar ese vacío del conocimiento. Para terminar con el objetivo, o sea, qué es lo que yo hice para resolver el problema de investigación. Entonces, la introducción, pues, es como ven ustedes, es una síntesis de lo que es el motivo por el cual hice la investigación, cuál es la justificación y finalmente cuál es el objetivo de mi investigación. Esta es una publicación muy interesante que ustedes, bueno, un poco aborda el problema de cómo hacer una buena introducción, ¿no? Y entonces, vean ustedes, ¿no? En general, o sea, partimos siempre un poco de lo general hacia mi problema particular, ¿no? Entonces, vean ustedes, primero tratamos de contextualizar, es decir, cuál es el problema de investigación en general. Luego, digamos, qué es lo que se sabe, qué es lo que dice la literatura. Y si es posible, decir, bueno, lo estándar es esto. Pero después de eso tenemos que identificar, bueno, cuál es el vacío en el conocimiento. Y a partir de eso, ¿no? Plantear la pregunta de investigación
y terminarlo con nuestro, o aterrizarlo en nuestro problema particular de investigación, ¿no? Muy bien, entonces, un error común es empezar la introducción con verdades de perogrullo o generalidades ya demasiado difusas. O sea, es cierto, hay que dar un panorama general de lo que queremos, pero no podemos, no, a veces vemos introducciones, por ejemplo, vamos a ver, alguien quiere hacer un estudio en mortalidad en pie diabético, o alguien quiere hacer un estudio sobre reacciones adversas a fármacos antituberculosos. Entonces, no puede empezar diciendo, pues la tuberculosis es un importante problema de salud pública en el Perú y en el mundo. Ustedes van a ver que a veces las tesis o los protocolos de investigación empiezan así, en una introducción pues, de 3000 palabras. Pero si ustedes empiezan así, lo más seguro es que les rechacen de inmediato su artículo. Porque yo tengo que ir, por ejemplo, si mi estudio es sobre reacciones adversas a fármacos antituberculosis, entonces tengo que empezar diciendo qué es, bueno, las reacciones adversas a fármacos antituberculosos son un problema importante, se dan en tanto por ciento de personas, son una causa frecuente de mortalidad y de abandono de tratamiento, etc. Pero no empiezo con la tuberculosis en forma genérica. Y lo mismo, por ejemplo, estudios sobre diabetes mellitus, ¿no? Vamos a suponer, quiero hacer un estudio en mortalidad en diabetes mellitus, en pacientes, vamos a suponer pacientes, evaluar el efecto de la diabetes en la mortalidad del paciente hospitalizado. Entonces, yo no puedo empezar con la diabetes mellitus, es un importante problema. A pesar de que eso es, digamos, lo que habitualmente ponemos en los protocolos de investigación, ¿no? Para la publicación, ustedes tienen que ser mucho más concretos y dirigidos hacia el objetivo particular de su investigación. Y esta misma publicación que les comentaba les da una serie de tips interesantes que son los do y los don'ts. O sea, qué cosas son buenas prácticas al momento de elaborar una introducción y qué cosas son o qué cosas no debemos hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los do's? ¿Qué es lo que sí debemos hacer en una introducción? Ser concisos, claros y enfocados, ¿no? Y es importante que la pregunta de investigación, o sea, que nuestra pregunta, el objetivo, sea una consecuencia inevitable de lo que anteriormente hemos comentado. Es decir, yo tengo que plantear, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer un estudio de factores asociados a mortalidad en COVID, primero tengo que decir, mira, el COVID es mortal o tiene una gran mortalidad. Después, esta mortalidad es alta y existen diferentes factores de acuerdo a diferentes realidades que influyen en esta mortalidad. Entonces lo lógico, la consecuencia lógica es, bueno, entonces en mi realidad es importante hacer un estudio que busque identificar los factores asociados a mortalidad en mi entorno particular, ¿no? Especificar, bueno, como otro aspecto importante, obviamente, bueno, si estamos hablando de seres humanos, ¿no? Enfatizar de que el trabajo es novedoso, ¿no? Esa es si ustedes recuerdan la pregunta, cuando hablamos de pregunta de investigación, el famoso FINER, ¿no? La pregunta de investigación debe ser factible, interesante, novedosa, ética, relevante. Bueno, al momento de publicar, tenemos que convencer al editor de que nuestro trabajo es novedoso, ¿no? Y resaltar, pues lógicamente, por qué es importante, ¿no? Identificar también si es retrospectivo y hacer digamos, un primer párrafo sobre los aspectos, sobre el marco de investigación, o sea, condensar el marco teórico, todo lo que es el estado del arte del conocimiento que justifique la pregunta de investigación, ¿no? Y este funnel organization se refiere a eso, ¿no? A que funnel es embudo, entonces que vayamos de lo general y vayamos aterrizando hacia lo específico, ¿no? ¿Qué cosas no debemos hacer
incluir la respuesta a la pregunta, es decir, dar el resultado. Poner demasiadas referencias, ¿no? Es un defecto también común. A veces tenemos un estudio que tiene 38 referencias y 34 están en la introducción. Eso no es correcto. La introducción son referencias puntuales sobre el estado del arte y sobre el vacío del conocimiento en particular. Así que no debe tener muchas referencias. Habitualmente, si nosotros, y esto también largamente depende de cuántas referencias acepte las revistas, normalmente un artículo de investigación tiene entre 30 y 50 referencias, ¿no? Y generalmente las 10 primeras suelen corresponder, las 10 o 15 primeras suelen corresponder a la introducción. Esto es variable, pero no debemos abusar de las referencias en la introducción, ¿no? Otra de las cosas que muchas veces se hace es que, digamos, presentamos una visión sesgada a partir de lo que ya nos salió. O sea, ya sabemos los resultados de nuestro estudio y entonces en la introducción planteamos premisas sesgadas, ¿no? Citar artículos fuera de fecha. Y esto es también bastante común, por ejemplo, ¿no? En varias tesis, o cuando después las tesis las transforma en un artículo científico, cuando uno hizo su protocolo de tesis, por ejemplo, vamos a suponer, tiene la frecuencia de diabetes en el Perú de acuerdo a la ENDES. Entonces yo hice mi protocolo, entonces yo hago mi protocolo, por ejemplo, ahora para mi tesis, y tengo los datos de la ENDES del año pasado. Hago mi tesis y después la sustento y quiero publicarla. Ya pasaron 2 años entre el protocolo y la tesis, o entre el protocolo y la publicación. Y entonces, muchas veces, ciertamente debemos incluir las referencias de nuestro protocolo como un pilar básico de la estructura de la introducción y metodología. Pero tenemos que tener cuidado siempre de actualizar las referencias, ¿no? Particularmente cuando hablamos de estadísticas que cambian año a año, ¿no? Evidentemente debemos evitar, ¿no? el omitir referencias importantes, y finalmente no debemos incluir jerga médica o abreviaturas que no, digamos, que no sea precisado su significado, ¿no? Recuerden siempre, cada vez que utilicemos una abreviatura en nuestro estudio, tenemos que, la primera vez que usamos la abreviatura, identificar a qué se refiere, aun cuando nos parezca obvio. A veces, por ejemplo, uno dice la OMS, entonces uno cree que todo el mundo sabe lo que es la OMS. Tenemos que poner la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, y a partir de ahí ya podemos escribir OMS en general. Muy bien. Entonces esto, por ejemplo, acá les muestro un ejemplo, ¿no? De un trabajo que hicimos justo durante la epidemia del COVID en nuestro hospital, ¿no? Esto lo trabajamos con también con Dante Quiñones, que es bueno, y bueno, de la Universidad Ricardo Palma, uno de nuestros, que fue estudiante y ahora es un investigador muy destacado, ¿no? Y quiero resaltar ahí la importancia, ¿no? De cómo ustedes que se están formando en investigación, después, ahora muchos de los que fueron miembros de las sociedades científicas ahora son investigadores muy destacados, ¿no? Bueno, y entonces vean ustedes, este es un artículo que publicamos en el PLOS ONE, y entonces vean cómo la introducción, esto que ven ahí es toda la introducción, son 350 palabras o algo así, y básicamente vamos desde consideraciones generales sobre mortalidad en COVID a nivel mundial y en el Perú. Vean, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos con el número de casos en el mundo fueron de 5 millones y en el Perú tenemos, ¿no? Alrededor de 200.000. Luego, entonces, mostramos un poco la problemática de la que es las muertes en COVID. Entonces, no empezamos diciendo el COVID-19 está producido por un virus de la familia de los coronavirus. No, o sea, no empezamos así, ¿no? Nos vamos de frente a un poco los datos sobre lo que es la muerte en COVID, ¿no? Luego de eso ya vamos cerrando sobre lo que es pacientes hospitalizados por COVID y
y la mortalidad en estos pacientes, y mostrando que hay una heterogeneidad en los factores asociados a la mortalidad. Luego, el siguiente párrafo, decimos, bueno, es necesario, o sea, justificamos la necesidad de conocer cuáles son los factores asociados a mortalidad. Y finalmente, claro, si yo digo, mira, hay mucha mortalidad, los factores son variables, es necesario conocer estos factores, todo esto me lleva a la conclusión que, bueno, entonces el objetivo del estudio ha sido determinar los factores de riesgo para mortalidad en pacientes hospitalizados por COVID, ¿no? Entonces, vamos de lo general hacia lo específico. Vamos haciendo que los datos que presentamos, la realidad y el vacío del conocimiento, inevitablemente aterricen en la pregunta que estamos investigando. Deme, por favor, 30 segundos. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces, con esto terminamos un poco el tema de la introducción, ¿no? Para mostrarles ya como un poco con un ejemplo cómo es que nosotros tenemos esta, digamos, esta estructura, ¿no? de introducción. Bien, la siguiente parte ya vamos a concentrarnos un poquito en la sección de metodología. A ver. Entonces acá vamos a ver el tema de material y métodos, ¿no? Miren, tal vez el mensaje más importante, porque esto va a variar un poco de acuerdo a las características del artículo, pero el mensaje más importante, digamos, al momento de construir la sección de material y métodos, es que esta sección está diseñada, el espíritu de esta sección está diseñada para permitir que el estudio sea replicado por cualquier otro investigador interesado en hacerlo. Pues, eso es el quid del asunto, que el estudio sea perfectamente replicable por cualquier otra persona que quiera, digamos, realizar o corroborar qué es lo que se hizo. Así que tiene que ser muy, muy claro en estas consideraciones. Así que, bueno, como por eso es que tal vez el primer mensaje es esto, o sea, veamos siempre, lógicamente, los consensos, las guías, pero el espíritu es, mi artículo debe ser replicable. Cualquier persona que quiera hacerlo, debería poder hacerlo en función de lo que yo estoy planteando, ¿no? Muy bien. Entonces, en términos generales, ¿no? Tengo que hablar cuál es el diseño de mi estudio, ¿no? Cuál es el contexto. En los estudios en inglés van a ubicarlo como setting, ¿no? El lugar de estudio, donde se desarrolló mi estudio, ¿no? Describir quiénes fueron los participantes, o en el caso de revisión de historias clínicas, cuáles fueron las características de los sujetos evaluados, ¿no? Describir claramente las variables, ¿no? Y acá siempre es muy importante diferenciar, ¿no? Siempre en las variables ustedes tienen que definir la variable, digamos, de desenlace, ¿no? En inglés eso es el outcome, ¿no? Entonces, la variable que es la variable, digamos, de desenlace o denominada outcome, es lo que corresponde a la variable dependiente, ¿no? Entonces, más o menos tenemos que tenerla en nuestra cabeza que estamos hablando de, porque de acuerdo a la revista, a veces no dicen variable, o sea, outcome, a veces ponen desenlace, a veces ponen variable dependiente, de acuerdo al estilo de la revista. Entonces, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Y las variables independientes, que son, digamos, las variables que son aquellas variables que van a asociarse o que van a ser, en principio, la causa
de la variable dependiente, ¿no? Entonces, la variable, en principio tenemos variable dependiente, variable independiente y covariables, que son las variables que vamos a utilizar como para ajustar, ¿no? En el análisis multivariado. Tenemos que identificar los procedimientos y las mediciones, ¿no? Es decir, definir exactamente qué es lo que hicimos y cómo medimos lo que medimos. Tenemos que presentar el cálculo del tamaño muestral o la estimación de la potencia, ¿no? Tenemos que mencionar cuáles son los aspectos estadísticos, incluyendo la estadística descriptiva, la bivariada y la multivariada, y terminamos con los aspectos éticos. Entonces, esto es en general, ¿no? Digamos, el esqueleto de la sección de material y métodos para nuestro estudio, que si bien es cierto puede corresponder de 500 a 1000 palabras, esto es también ampliamente variable de acuerdo a al tipo de estudio que nosotros hagamos, ¿no? Depende de cuán detallada debe ser, digamos, cuán detallados son los procedimientos que hemos hecho. Muchos estudios en biología molecular, por ejemplo, tienen secciones muy extensas porque tienen que describir la naturaleza de las pruebas moleculares utilizadas, ¿no? O estudios, por ejemplo, que utilizan instrumentos de encuestas que tienen un proceso de validación durante el estudio, también tienen una descripción también bastante detallada. Muy bien, entonces, siempre nosotros ponemos el tipo de estudio. Entonces, tenemos que identificar, ¿no? Si es un estudio observacional, si es un estudio de test diagnóstico, un estudio cualitativo, un estudio de intervención. Nosotros vamos a, probablemente como estudiantes, trabajar esencialmente estudios observacionales y de test diagnóstico. Y entonces tenemos que decir, nuestro estudio fue de tipo observacional, analítico, de corte transversal o de casos y controles o de cohortes, ¿no? Entonces, digamos, tenemos esos tres niveles, ¿no? Primer nivel, observacional versus otro tipo de estudios. Dentro de observacional, descriptivo versus analítico. Y dentro de analítico, transversal, causas y controles y cohortes. Probablemente en estos tres grupos caigan la mayoría de nuestro estudio. Entonces, arrancamos. Tipo de estudio, estudio observacional analítico de corte transversal. Observacional analítico de casos y controles, ¿no? Muy bien, entonces lo primero es tipo de estudio. Lo siguiente, el contexto, ¿no? Esto es especialmente importante cuando lo publican en una revista extranjera, porque muchas veces acá cuando nosotros lo publicamos en una revista local, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, lo hicimos en un hospital del MINSA, pero para el extranjero nuestro sistema esquizofrénico no es entendible, no es entendible que haya una salud, o sea, que el Ministerio de Trabajo tenga un grupo de salud y haya MINSA y haya el ejército, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá en este estudio que publicamos en una revista internacional, entonces nosotros decimos, bueno, lo hicimos en el Hospital Hipólito Unanue, un hospital de referencia en Lima, Perú, y el hospital incluye gente que no tiene seguros de un estrato socioeconómico bajo y que, digamos, ha sido el hospital o uno de los hospitales que atendía, digamos, uno de los mayores números de pacientes con COVID y que dependía del Ministerio de Salud peruano. Entonces, le damos esta sección, por ejemplo, es más extensa cuando publicamos en el extranjero. En el Perú, habitualmente, no deberíamos hacer tanta descripción de lo que es un hospital del MINSA, ¿se dan cuenta? Entonces, cambia un poquito, pero siempre tenemos que contextualizar dónde estamos haciendo nuestro trabajo. Luego, los participantes, ¿no? Y acá, Stroop, esto también lo van a volver seguramente a revisar cuando vean cómo reportar en Stroop. Básicamente nos hace una división de los participantes o la descripción que debemos hacer de acuerdo a si utilizamos estudios que no incluyen apareamiento o estudios que sí lo incluyen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos estudios que no incluyen apareamiento, es decir, empatar un paciente con otro, incluye estudios transversales, cohortes y casos y controles no apareados. Y básicamente nos piden para todos
los criterios de elegibilidad, o sea, cómo escogimos a los pacientes, ¿no? A partir de qué fuentes y cómo fue el método de selección de los participantes, ¿no? Lo mismo en los estudios de casos y controles, cómo elegimos a los casos, cuáles fueron las razones para elegir a los casos y cuáles fueron las razones de elección de los controles. Mientras que en los estudios apareados, adicionalmente a estos criterios, tenemos que decir, ¿no? Cuáles fueron los criterios para la formación de las parejas, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de casos y controles, ¿no? Ustedes recuerdan que los casos y controles, los estudios de casos y controles, los casos son los enfermos y los controles son los no enfermos. Y para mejorar, digamos, para mejorar digamos, la comparabilidad de los casos y controles, muchas veces decimos, bueno, vamos a hacer que los casos y controles sean lo más parecidos posibles, excepto por la exposición de interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira, mi caso, voy a aparearlo con un control y el control va a ser del mismo sexo, que tenga más o menos la misma edad, más o menos 5 años, ¿no? Y entonces diré, bueno, se hizo un estudio de casos y controles apareados, punto. Los casos y controles fueron apareados por sexo y edad más o menos 5 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los criterios para, digamos, establecer este pareo, ¿no? Muy bien. Luego, los procedimientos y mediciones. Acá es muy importante cuando nosotros utilizamos métodos que son, digamos, la extensión de la descripción del procedimiento depende fundamentalmente de cuán conocido es el método, ¿no? Por ejemplo, si yo estudio tuberculosis y quiero evaluar, por ejemplo, el impacto de la baciloscopía en la mortalidad. Entonces, yo decir, bueno, se realizó la baciloscopía utilizando el método de Ziehl-Neelsen. Ese método es ampliamente conocido, o sea, la coloración para bacilos, ácido, alcohol resistente, Ziehl-Neelsen, eso lo encuentran en cualquier lado, o sea, eso ya es algo conocido, todo el mundo sabe cómo se hace un Ziehl-Neelsen. Entonces, ni siquiera necesitamos detallar, ¿no? Usted puede poner, ¿no? Para la baciloscopía se utilizó la coloración de Ziehl-Neelsen, ¿no? Y le pone su referencia. Si los métodos son poco conocidos, pero existentes, ¿no? Hacen una descripción sucinta y la referencia. Sin embargo, cuando utilizan métodos nuevos o instrumentos nuevos, tienen que hacer una descripción detallada. Por ejemplo, vamos a introducir un nuevo método molecular para la determinación de Bartonella. Bueno, tienen que hacer todo el proceso. Y esto también es un punto importante cuando trabajamos con instrumentos. Por ejemplo, queremos aplicar una encuesta sobre resiliencia en estudiantes de medicina. Bueno, entonces, van a inventar un instrumento o sea, van a hacer 20 preguntas, pero y estas 20 preguntas, ¿cómo las validaron? ¿Hicieron un juicio de expertos? ¿Cómo hicieron, digamos, cómo evaluaron si el instrumento tenía validez de constructo, validez, ¿no? Le hicieron un alfa de Cronbach. ¿Qué es lo que hicieron para hacer digamos, validar este instrumento? O de repente ya, si el instrumento está validado, pues se describe brevemente el proceso de validación previo, ¿no? Y para lo que son estudios de test diagnóstico, que es como les repito, cada vez se hace más estos estudios que son estudios interesantes, que no son muy difíciles de realizar y que son bastante relevantes. Por lo menos siempre, cuando evaluamos un test diagnóstico, por ejemplo, quiero evaluar el score CURB para ver la mortalidad en pacientes con sepsis. Entonces, mi test diagnóstico es el CURB, ¿no? Y digamos, lo que yo voy a ver es mortalidad. Entonces tengo que definir exactamente cómo hice el CURB. Ahora, por ejemplo, si yo quiero, vamos a suponer, quiero
quiero evaluar un nuevo test para tuberculosis. Entonces, la tuberculosis, sí o no, necesito tener lo que se llama un estándar de referencia. O sea, cómo yo llego a la verdad de si mi paciente tiene o no tuberculosis. Entonces, tendré que describir muy claramente el diagnóstico de tuberculosis fue realizado en base a la presencia de cultivos, pruebas moleculares, si estos fueron cultivos sólidos o cultivos líquidos, qué cultivo utilicé, etc. Eso es el estándar de referencia. Y luego la prueba que yo voy a utilizar. Por ejemplo, yo quiero determinar la utilidad del método de concentración de esputo. Entonces lo que hago es, a ver, ¿cómo hice el método de concentración de esputo? ¿Con qué centrífuga? ¿Con cuántas revoluciones? Etcétera. ¿No? Entonces, siempre en test diagnóstico es mi test, mi estándar, cómo medí el estándar de referencia y cómo evalué la prueba a utilizar. El siguiente punto, que también suele haber algunas fallas, es el tamaño muestral. Miren, el tamaño muestral, el cálculo, mejor dicho, del tamaño muestral, debe ser concordante con el diseño del estudio y sus objetivos. Esto parece una cosa muy obvia, pero por ejemplo, si yo hago un estudio de casos y controles, entonces tengo que hacer mi tamaño muestral basado en la medida de asociación de un estudio de casos y controles, que es el odds ratio. Entonces, a veces, ponen diferencias de proporciones, proporción de casos, proporción de desenlaces, y no incluyen en el cálculo del tamaño muestral la medida de asociación que van a tener en su estudio. Entonces tienen que estar bien claritos de el diseño del estudio es tal, mi objetivo es tal, y a partir del diseño de objetivos eso tiene que ser concordante con el tamaño muestral. O a veces he visto, ¿no?, que ponen en el tamaño muestral odds ratios y en resultados calculan riesgos relativos o hazard ratios. Entonces, la medida que van a usar para el cálculo de tamaño muestral debe ser consistente con el diseño del estudio, pero también debe ser la misma que utilicen posteriormente en su sección de resultados, ¿no? Entonces, acá se ha corrido van a disculparme, se ha corrido la diapositiva, pero bueno, básicamente es en estudios transversales, la medida de asociación es odds ratio, razones de prevalencia, diferencias de media o diferencia de proporciones. Entonces, si ustedes hacen el cálculo del tamaño muestral con una diferencia de proporciones, en resultados, su resultado principal será una diferencia de proporciones. Si trabajan con odds ratio, su resultado será odds ratio. Entonces, siempre consistencia entre métodos, resultados, ¿no? En casos y controles es más sencillo porque en casos y controles la única medida de asociación existente es odds ratio. Y en estudios de cohortes pueden utilizar riesgo relativo o hazard ratio si el análisis que van a utilizar es un análisis de sobrevida, ¿no? Y esto es lo que se ha salido de su sitio, es evaluación de test diagnósticos, ¿no? Cuando ustedes evalúan un test diagnóstico, van a evaluar sensibilidad, especificidad, valores predictivos y likelihood ratios, cuanto menos. Y si es una prueba con valores numéricos, van a también hallar el área bajo la curva ROC, ¿no? Entonces, tengan bastante cuidado con este cálculo del tamaño muestral. Muchas veces hay discordancias entre este cálculo y los resultados. Es típico, que tamaño muestral calculan con odds ratio y los resultados los presentan con hazard ratio. O hacen un tamaño muestral para una proporción de pacientes con tuberculosis de tanto y están utilizando un tamaño muestral para una proporción y su resultado es una asociación. Entonces, es un punto en el que flaquean mucho las presentaciones de artículos, ¿no? Generalmente cuando nos llegan artículos para revisar, encontramos bastante falencia en ese punto. Y bueno, ya yéndonos un poco hacia lo que es el análisis estadístico, ¿no? Es importante, bueno, generalmente nosotros presentamos nuestro análisis estadístico en tres grandes secciones.
1, lo que es la estadística descriptiva, 2, lo que es el análisis bivariado y 3, lo que es el análisis multivariado. En la estadística descriptiva, bueno, como su nombre lo indica, esencialmente describimos la característica de este grupo, ¿no? Hubieron 380 participantes, la edad promedio fue de 50 años, el 60% fueron varones, etc., ¿no? Luego hacemos el análisis bivariado, en el cual esencialmente lo que hacemos es ver cuáles son, nosotros definimos nuestro desenlace, que habitualmente es dicotómico, murió o no murió, se hospitalizó o no se hospitalizó, ¿no? Y lo comparamos con diversas variables, ¿no? Si son con variables categóricas, utilizaremos chi cuadrado o test de Fisher cuando son pocas. Si son variables numéricas, utilizaremos t de Student si la distribución es normal, o Mann-Whitney si la distribución no es normal, o utilizaremos correlación cuando nuestro desenlace es numérico y nuestra variable independiente también es numérica. Cuando hacemos, entonces esa es una primera parte, esta asociación bivariada, en donde solamente asociamos el desenlace con la variable independiente o con las variables independientes y confusoras. Mientras que en el análisis multivariado es el análisis ajustado, en el cual no solamente incluimos la asociación de la dependiente con la independiente, pero ajustada por posibles confusores, ¿no? Entonces, para el análisis multivariado, si hacemos un estudio transversal, utilizaremos una regresión logística o una regresión de Poisson. Eso, nuevamente, tiene que haber concordancia con el diseño y el cálculo del tamaño muestral. Si nuestro diseño, por ejemplo, en el estudio transversal, ¿no? Hacemos en la parte de tamaño de muestra, decimos, bueno, yo trabajé en base a un odds ratio de 2.3 y calculé tanto. Entonces, mi método es regresión logística. Pero si yo lo hice en base a una razón de prevalencia, tendré que usar la regresión de Poisson, que es la que nos permite calcular regresiones o razones de prevalencia. Los estudios de casos y controles, ahí sí estamos bastante, o sea, no hay mucho que pensar, es regresión logística. Aunque, tal vez, si alguien quiere detallar un poco más, existe la posibilidad de, para desenlaces ordinales, usar regresión logística ordinal. Pero vamos a quedarnos por el momento en que la regresión logística múltiple es el método de análisis multivariado para casos y controles, ¿no? Acá faltó poner múltiple, ¿no? Porque la regresión logística puede ser bivariada o puede ser múltiple. Finalmente, para los estudios de cohortes, ¿no? Utilizaremos regresión de Poisson o regresión de Cox. Eso depende de si vamos a modelar riesgos relativos. Si modelamos riesgos relativos, habitualmente usamos regresión de Poisson. Y si vamos a modelar o si nuestro estudio de cohorte va a evaluar lo que es sobrevida, entonces utilizaremos la regresión de Cox, ¿no? Entonces, siempre es, nuevamente, no dejar de reiterar que tiene que haber una unidad, una concordancia, una consistencia entre objetivo, diseño del estudio, cálculo del tamaño muestral, análisis estadístico y presentación de resultados, ¿sí? Esto es bien importante de tener ese esqueleto en nuestra mente. Y bueno, la última parte de la, digamos, de la sección de metodología consiste en los aspectos éticos, ¿no? Entonces, generalmente tenemos que identificar si nuestro estudio requirió o no requirió consentimiento informado y, lógicamente, la parte que si se sigue con los lineamientos de Helsinki para la investigación en humanos, eso dependiendo de dónde ustedes lo pongan o dónde lo publiquen, les van a pedir o no. Pero tal vez el elemento nuclear es la aprobación por los comités de ética de los establecimientos donde ustedes lo van a hacer. Muchas veces ocurre que hemos trabajado, por ejemplo, estudios en centros de atención primaria que no tienen un comité de ética. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Lo que hacemos es pedimos la autorización por el establecimiento, por la directiva del establecimiento, y pasamos nuestro estudio por un comité de ética universitario. Entonces, todos ustedes, por ejemplo, que quieran hacer estudios de repente en postas, en centros de salud, en atención primaria, entonces, digamos, lo que debemos hacer como una buena práctica es pedimos la autorización al centro de salud, pero además
hacemos que el estudio pase por el comité de ética de nuestra universidad. De otro modo, ese estudio nadie lo va a publicar. Así que hay que tener especial énfasis en eso, ¿no? Otra cosa importante, a veces dice, tiene autorización de la universidad, pero vamos a suponer que ustedes quieren hacer su estudio en 1 o 2 hospitales. Entonces, y el hospital que tiene comité de ética, entonces no basta con la autorización del comité de ética de la universidad, sino además tiene que tener la autorización del comité de ética de los hospitales involucrados, ¿no? Ya nos ha pasado alguna vez que hemos tenido un estudio que lo han hecho en 2 o 3 hospitales y tiene una aprobación de una universidad y no tiene la aprobación de los comités de ética de los hospitales en mención, ¿no? Y se ha tenido que rechazar, incluso tesis que no han podido avanzar por esa razón, ¿no? Así que tienen que tener bastante cuidado con eso, ¿no? La revisión, obviamente, el consentimiento informado es todo lo que involucra estudios prospectivos en los cuales obtengan muestras o hagan entrevistas, ¿no? A pacientes, ¿no? Así que eso es también importante, ¿no? Muchos estudios son descartados justamente porque los aspectos éticos no están bien elaborados. Muy bien, entonces esto de acá ya no vamos a discutirlo. Si alguien tiene interés, después podemos conversar un poco sobre eso en la parte de preguntas, pero quería mostrarles más que nada cómo, digamos, cada consenso, a manera de ejemplo, esto no lo voy a detallar porque van a tener una sesión al respecto, pero Stroop, por ejemplo, nos dice, mira, y eso es también una práctica que yo siempre les voy a recomendar, ¿no? Yo hago mi estudio. Yo hago un estudio observacional, transversal, casos y controles. Entonces, una vez que termino mi sección de métodos, tengo que agarrar y hacer mi checklist. A ver, ¿cumplí con esto? Sí. ¿Cumplí con esto? Sí. ¿Cumplí con eso? Ah, no, me faltó. Lo rehago, detallo. Cumplí acá, cumplí acá, cumplí acá, cumplí. Y una vez que cumplo con todo esto, recién lo presento. Porque eso es lo primero que van a hacer los revisores. Los revisores van a ver, mira, tu estudio no está hecho en base a las directivas Stroop, te lo rechazan de inmediato. ¿Eh? Esos son los estudios que los rechazan, o sea, porque lo primero que se hace en una revista es, a ver, vamos a pasarle la lista de chequeo Stroop. Presenta, no, 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 listo, ya ni lo leen. Entonces, es muy importante que tengan esa lista de chequeo. Y como hemos presentado en la primera diapositiva, cada tipo de estudio, ¿no?, tiene su lista particular. Por ejemplo, y acá les pongo como un segundo ejemplo, lo que es START, ¿no? Entonces vean ustedes acá, por ejemplo, que START para lo que es test diagnósticos tiene una serie de, digamos, de elementos adicionales diferentes de lo que es el Stroop. Por ejemplo, se enfatiza mucho en lo que es cómo se recogieron los datos, la descripción de la población y cómo es que se hace las pruebas, los estándares de referencia, quién lo interpreta, si el que hizo el estándar de referencia sabía la prueba que vamos a utilizar, etc. ¿no? Entonces, nuevamente, cada tipo de estudio tiene que, digamos, tiene que ser trabajado. O sea, ustedes una vez que acaban sus secciones, no solamente la de introducción en material y métodos, sino todo su estudio, ¿no? Siempre una vez que terminan de hacer su manuscrito, tienen que pasarle el checklist de Stroop o de START, de acuerdo al tipo de estudio que ustedes tengan, para identificar que su reporte sea de la calidad suficiente como para ser publicado. Muy bien, eso era todo lo que quería compartir con ustedes y bueno, estamos a disposición para las preguntas si es que tuvieran alguna pregunta sobre cualquiera de los aspectos que hemos tocado. Bueno, muchas gracias por su atención. Un gusto, doctor, haber escuchado esta ponencia. Esperamos que los participantes puedan hacer sus preguntas por el medio del chat del Zoom o levantar pues su manito y pues hacer la pregunta correspondiente.
Hay una pregunta. ¿Se puede utilizar una encuesta previamente validada de otra investigación? En caso de que sí, el estudio debe coincidir con en todos los ítems de la encuesta o existe algún intervalo de ítems aceptables para utilizarlo. Ya, esa es una muy buena pregunta porque cuando utilizamos instrumentos, ¿no? Digamos, tenemos que ir primero de lo ideal a lo que finalmente es factible, ¿no? Lo más común es utilizar instrumentos, o en general, ¿no? Lo más factible para hacer una investigación, sobre todo cuando estamos empezando, es utilizar un instrumento que haya sido validado en el Perú, ¿no? Muchas encuestas tienen una validación nacional, ¿no? Cuando la encuesta ha sido validada, tal vez, por ejemplo, en otros países, muchas veces tienen algunas frases o algunos ítems que podrían no ser entendibles por la población peruana. Entonces, ahí lo que se puede hacer es una modificación cuando es muy sucinta y hacer una, digamos, validación por expertos para esa modificación. Cuando la modificación es mayor, cuando es una modificación mayor, entonces lo que uno hace es la adaptación del instrumento. Y ojo, adaptar un instrumento, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren hacer, que hay un test de Hamilton para depresión, y hay un test de Hamilton para depresión validado en España. Entonces ustedes quieren hacer la adaptación peruana de ese test. La adaptación del instrumento es un estudio de investigación. O sea, no podemos meter en un mismo saco la generación de la adaptación con la aplicación del mismo, ¿no? Excepcionalmente podría hacerse, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, normalmente tratamos de utilizar instrumentos que tengan validación peruana. Si no tienen validación peruana, pero son razonablemente, digamos, utilizables, entendibles a nuestro criterio por nuestra población, también podríamos utilizarlo, ¿no? Aunque hay algunos puristas que dicen que no, pero la verdad de las cosas es que cuando uno ve un instrumento y es entendible en general y son preguntas simples y está validado en poblaciones, digamos, por ejemplo, una validación en Colombia, en Chile, generalmente son bastante aceptables para poder utilizarlas directamente, ¿no? Y esto tal vez está directamente relacionado con el proceso de validación de instrumentos que pregunta Diego, ¿no? O sea, el proceso de validar un instrumento depende de si estamos creando un instrumento completamente de nuevo o si le estamos adaptando una versión peruana, ¿no? Entonces, para construir un instrumento, eso es un estudio aún más complejo y básicamente lo que se hace es, digamos, yo quiero hacer un instrumento para medir la intención de irse al extranjero en un estudiante. Entonces busco y no hay. Entonces lo que hago es diseño y hago una serie de preguntas. Entonces hago, digamos, 30 preguntas preliminares. Las valido por expertos para ver su contenido y cuán razonables son y que no se repitan. Y luego de eso, cuando tengo esa versión preliminar, hago lo que se llama un análisis de componentes principales, es decir, hago esas preguntas y veo cuáles de esas preguntas me generan el 80% de toda la información y selecciono esas preguntas y luego hago un análisis, digamos, de consistencia interna. Entonces, el proceso de creación de un instrumento es un proceso bien largo y es un proceso complejo que requiere técnicas estadísticas de análisis multivariado especializado. O sea, no es fácil hacer análisis de componentes principales, alfa de Cronbach, ¿no? Y otros elementos que son necesarios, ¿no? Pero o sea, crear un instrumento es toda una labor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos en la elaboración en el diseño
en el diseño desde cero de un instrumento para medir estilo de vida en jóvenes universitarios. Nos demoró un montón de tiempo. Eso lo hemos publicado en Medweb hace un par de años, si alguien está interesado. Pero hay procesos también que son validar una versión peruana. Y finalmente hay también la traducción. Por ejemplo, hay instrumentos que están en inglés. Y eso, por ejemplo, tiene todo un proceso que se llama de traducción y retraducción. Es decir, el instrumento en inglés, yo hago mi versión peruana, entonces lo traduzco, y esa versión traducida la someto a un juicio de expertos. Lo ajusto, y esa traducción en español lo vuelvo a traducir al inglés. Y esa traducción al inglés se ve cuán consistente es con la versión original. Entonces, para hacer traducción de instrumentos, lo que hago yo es procesos para validar instrumentos en otro idioma, tienen que pasar por un proceso adicional de traducción y retraducción, ¿no? A ver, luego veo acá cartas al editor. No hay un checklist porque las cartas al editor, digamos, más que un checklist, lo que tienen que ir es saber las instrucciones para los autores. Porque las cartas al editor, digamos, tienen, por ejemplo, las cartas al editor pueden ser lo más común, que es un comentario a un artículo de esa revista. Entonces, yo leo el artículo y digo, bueno, esta revista utilizó, por ejemplo, a pesar de que era un estudio de cohortes, utilizaron odds ratio y me parece inconsistente que hayan hecho eso, ¿no? O, por ejemplo, el artículo encuentra que la asociación no fue estadísticamente significativa y concluye que es una herramienta útil, ¿no? O, una de las cartas, de los tipos de cartas, es comentario al artículo previo. Otras cartas son cartas científicas, incluso pequeños reportes de caso o resultados preliminares o de investigaciones pequeñas, ¿no? Pero no tiene un formato de validación en particular. Lo que sí tiene un formato particular son los reportes de caso, que es digamos, las guías CARE, ¿no? Acá tenemos otra pregunta de Álvaro, que dice, si tengo un estudio transversal, pero ya pasaron 2 años y deseo publicarlo, ¿sería necesario cambiar el diseño a un tipo longitudinal de cohorte y realizar una nueva recolección manteniendo la diseño? No, o sea, si ya se hizo el estudio transversal, ya se hizo, o sea, el estudio fue transversal desde su diseño. El hecho que pase el tiempo no lo vuelve longitudinal, ¿no? Así que simplemente lo que uno pone es un estudio transversal, pero que lo hice hace 2 años, nada más. La siguiente pregunta, si quiero reproducir el mismo procedimiento de otro artículo. Ya, eso es también una buena pregunta, ¿no? Porque eso es plagio. Por ejemplo, yo no puedo copiar la sección de material y métodos de otro artículo. Lo que tengo que hacer es, más o menos, hacer un resumen de lo que dice el artículo en la parte de metodología y pongo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, vamos a suponer que queremos hacer un método de centrifugación en esputo. Entonces, se realizó la centrifugación de esputo de acuerdo a lo publicado por Pérez y colaboradores. En resumen, se hizo esto. Entonces, hacen un breve resumen. Entonces es importante que no copien, a pesar de, porque a veces dicen, ¿no? Seguimos los procedimientos de Pérez y colaboradores y copian la sección de métodos de ellos. Eso es plagio, ¿no? Luego, ¿cuál sería el porcentaje de citas? No entiendo muy bien a qué se refiere con porcentaje de citas, pero en general es más o menos el 20%, si se refiere a eso, es del total de citas. Habitualmente la introducción no va más allá del 20% de citas, ¿no? O sea, generalmente un artículo de 30 a 35 referencias tiene pues entre 5 y 15 referencias en la introducción, ¿no? Luego, ¿por cuántos expertos tiene que pasar mi instrumento para ser validado? No hay un número, pero típicamente es alrededor de 5 a más, ¿no? Luego, en el caso que quiera trabajar con un instrumento que fue traducido y validado por autores peruanos,
pero en su paper no menciona su alta. Será su alfa, imagino, ¿no? Tendría que pasarse por juicio de expertos o una prueba piloto. ¿Cómo elegir uno sobre otro o deben hacerse ambos? Bueno, si el artículo ha sido traducido y validado en general y si eso está en una publicación científica, en principio deberían poder utilizarlo, ¿no? En el Perú, ¿no? A pesar, sí, a veces no aparece el alfa de Cronbach, pero bueno, sí, sí, a veces por cuestiones de espacio, o de repente no han utilizado alfa de Cronbach, de repente han utilizado otras medidas, ¿ah? Este, porque no siempre vamos a utilizar alfa de Cronbach. Alfa de Cronbach es típicamente para mediciones con escalas de Likert, ¿no? De 5, pero por ejemplo, a veces hay instrumentos que tienen eh, digamos, solamente alternativas de sí y no, y para eso no sirve el alfa de Cronbach. Entonces, eso depende del instrumento. O hay otros instrumentos que, por ejemplo, usan, digamos, pasan por un test de Bartlett, por ejemplo, y ya no pasan por alfa. Bueno, así que valdría la pena ahí un poco revisar en qué consiste el instrumento, ¿no? Luego dice, recuerdo alguna vez haber encontrado un instrumento construido para una tesis que fue aprobada por el jurado de esta universidad peruana. Significa que fue validado y el instrumento se podría utilizar. Bueno, ahí están los grises, ¿no? Una tesis es literatura gris y entonces muchas tesis, sí, efectivamente, como parte de la introducción a la investigación y dentro de los requisitos, una tesis utiliza muchas veces instrumentos no validados y son versiones interesantes, tal vez, pero son versiones que deben ser validadas. O sea, en términos generales, no podemos utilizar un instrumento porque lo hayan utilizado en una tesis. O sea, el cuestionario de una tesis no es un instrumento validado. Eso sí, tiene que haber un proceso de validación de eso, ¿no? Y creo que ya no tenemos nada más. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta levantando la mano, en fin, o clarificar alguna de las respuestas. Por lo que veo veo que tienen mucho interés en utilizar instrumentos, ¿no? Validados o planteados por otras investigaciones. Bueno, doctor, creo que ya no hay ninguna otra pregunta por parte del público. Em, a continuación, doctor, pues se le hace llegar, bueno, se le emite certificado, disculpe. Ahí está. Se le emite certificado y el agradecimiento por todo el comité organizador del curso taller de redacción científica. El mismo certificado se le hará llegar a su correo. Muchas gracias por su tiempo y participación, también por la excelente ponencia. Nos brindaría unas últimas palabras finales. No, bueno, muchas gracias nuevamente por su asistencia. Veo que ha habido una asistencia bastante buena, así que eso demuestra, es gratificante ver el interés de ustedes por los temas de investigación científica. Sí les recomendaría que veo que como hay mucho interés en validación de instrumentos, eso, digamos, requiere una sistemática, digamos, compleja, así que es importante trabajar en eso, no es simplemente traer un instrumento utilizado, pero por lo demás, bueno, la mayor de las suertes, espero que tengan que ese espíritu que motiva la investigación signifique después tener más investigadores peruanos, y aunque no sean investigadores, el hecho de formarse en investigación les da los elementos de lectura crítica finalmente para ser buenos profesionales. Así que muchas gracias nuevamente, felicitaciones y bueno, sigan adelante con la investigación y con estas actividades. Encantado de haber estado con ustedes y bueno, cuando quieran. Muy bien, chicos. Hasta luego.
Primero que se empiece,